Estamos de regreso en página 13. Es la conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio, un programa para escuchar, pero sobre todo un programa para pensar. Estamos con Quique Mujica en los Jueves de Opinión, junto a Juan Francisco Gali y Carlos Gajardo. Carlos, nos tienes una historia del terror. Sí, mira, a propósito del caso Pericot, que ese sí es muy conocido, ¿no es cierto? En francés, claro. El marido, Dominique, que drogaba a su mujer, Giselle, para violarla y luego invitar a gente y filmaba esas violaciones, etcétera. Él además compartía estos videos en una página llamada Coco, que tenía un montón de seguidores. Por supuesto, esa página se cerró, pero las investigaciones mostraron que estas personas se fueron cambiando de sitios web, y una investigación de CNN internacional muy interesante que tituló Exponiendo a una academia de violación. Academia de violación, porque en el fondo lo que hacían ahí era de alguna manera enseñarte a cómo drogar a tu pareja o a una mujer para posteriormente violarla. Identificó que en el sitio web llamado Motherless, sin madre, habían más de 20.000 videos de estas características, 20.000 videos de este contenido con distintos títulos, algunos de ellos decían sleep, ¿no? de dormir. En algunos además para demostrar que estaban dormidas le abrían los párpados a la mujer para demostrar que efectivamente estaba dormida. Y el dato impresionante para mí al menos es que solo durante el mes de febrero había tenido más de 62 millones de visitas, 62 millones de visitas, en su mayoría, dice la investigación, ciudadanos norteamericanos, ¿no? Y además se descubre un chat de Telegram de este sistema de mensajería instantánea, en que también había un número aproximado de 1.000 personas compartiendo un chat, en que también se intercambiaban estos videos, se daban datos de cómo hacer esta actividad, se vendía droga para drogar a mujeres y poder posteriormente violarlas, etcétera, ¿no? Las drogas para hacer Para hacer esto, claro, que era una droga incolora, insabora, todo. Y la investigación dice que se contactan con Telegram para exponerle esto. Telegram nunca contesta, pero baja el sitio. Posteriormente elimina ese chat, digamos. Es muy interesante porque... Y este era un chat de Telegram al que al final se había masificado. Tenía como 1.000 seguidores. Públicos. Tenía como hay 1.000 muchos de esos chats públicos. Seguidores. No es tanto, pero, no es tan global. pero importante igual. Claro, lo que pasa es que, perdona, es que es la típica pregunta de cuál es la responsabilidad del medio de comunicación Absoluta. o de la red social. De la red social. ¿Es Telegram una plataforma de red social que tú le puedes exigir que baje absolutamente o no? Sí. Que baje chats, digamos. Absolutamente. Yo creo que es una buena pregunta. Es uno de los temas que pongo en la mesa, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánta responsabilidad tienen las plataformas, los sitios que lucran muchísimo con la actividad? Hay que pensar cómo se ha valorizado plataformas como Telegram u otras respecto a lo que se trafica, se hace en su interior. Por supuesto que tienen una responsabilidad de poder controlar eso. De alguna manera, me cambio cortito de tema, ¿no? Pero es lo que pasa con los servidores de Internet en Chile, que tienen la obligación legal, y lo hacen, de bajar contenido de pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Tienen que hacerlo. Entonces, esto de que la web es totalmente libre no es cierto. Tú sigues teniendo responsabilidades en cuanto a qué hacer. Bueno, yo quería sobre todo detenerme en el dato de las 62 millones de visitas, ¿no? Porque es un número que escapa de cualquier magnitud que uno pueda pensar, y da cuenta de que hay un fenómeno importante de cabeza finalmente, de educación, porque obviamente ya esto escapa a una cuestión que uno diga penal, por no es cierto, aquí ya hay que investigar el delito, no, es un tema de que me parece que tenemos que ir pensando mejor como sociedad, cómo abordamos estos temas, cómo educamos mejor probablemente a nuestros niños y a nuestras niñas también, respecto a la manera en que se enfrenta un tema tan importante en la vida como es la educación sexual, porque estamos teniendo conductas que yo creo que son muy preocupantes y que investigaciones de este tipo las exponen con mucha fuerza. Qué duro. Yo
Me pasa con esto es que uno puede agarrar la reflexión desde tres puntos de vista. Uno, claro, los medios. Hasta dónde la democratización de la información también ha permitido el acceso a información que es perniciosa, que causa daño. O sea, en este caso, probablemente en una era con menos acceso a información, menos personas hubieran accedido a estos medios para drogar y causar tan nivel de daño. Y eso lo relaciono con algo, mira, me acordé de un libro que leí hace tiempo, un libro antiguo de un profesor de Derecho que se llama Cass Sunstein, un profesor americano, que escribió un libro que se llama Republica.com, el año 2001, con el surgimiento de Internet. Y dice que uno de los efectos que él preveía que iba a tener Internet era que aquellas personas que tenían conductas que eran socialmente reprochadas, generalmente eran objetos de control social y por lo tanto eran aisladas socialmente, naturalmente por sus comunidades. Y como ellos mismos se reconocían como una conducta inapropiada, también reprimían esas conductas. Sin embargo, con el surgimiento de Internet y más aún con las redes sociales, tú te encuentras con personas que hacen exactamente esa misma conducta en otros lugares del mundo. Y entonces ese control social se debilita. Claro. Naturalmente. Porque resulta que lo primero que uno piensa cuando te escuchaba, Carlos, es esto es enfermizo. Porque a alguien le genera incluso algún grado de disfrute, ¿no es cierto?, ese tipo de conducta. Es enfermizo, pero, claro, probablemente los que tuvieron ese impulso buscaron otros como ellos y llegaron a este chat en Telegram, en que se compartían información y todos tenían la misma preferencia o gusto. Y eso es un desafío para el control social en la era de las comunicaciones donde tú te puedes encontrar todo tipo de preferencia. Y ojo que esto cambia también un poco la lógica del control de la discriminación, ¿no es cierto? Porque hasta dónde el control social tiene que hacerse cargo de estas conductas que son reprochables socialmente. Y que no es... Y ojo, y ahí quiero volver a algo Quiero que yo... ir más allá, perdona, no me parece que sean solo reprochables socialmente, son delitos. No, pero es que quiero ir No, pero justamente a eso. digamos, forzar a alguien, ni siquiera forzar porque lo tienes inconsciente. Es lo mismo que si tienes relación sexual con alguien que está borracha, Exacto. borrada. En este caso Exacto. estamos hablando de abusos a mujeres, por eso lo digo en femenino, digamos. Y es lo mismo que darle una droga. Que es el Pero- 99% de los casos, O sea, además. estos son casos, además, de abuso en el contexto de una relación de pareja. Esa es como la, entre comillas, gracia o sea, estos son delitos, derechamente. No, no, sí, sí. Una relación no Es que consentida. me voy a es hacer delito cargo y punto. me voy a hacer cargo de eso, Consuelo, porque Perdona, justamente sé que fue como a la pasada, la No, cosa no. que tú dijiste como socialmente reprochable, pero es que quiero hacerme cargo de eso, porque Va en más allá general de eso. yo soy un opositor a que la solución venga del lado de la sanción penal. Porque creo que Exclusivamente. exclusivamente. Yo creo que es una obviedad que es delito. Y cuando digo que las conductas socialmente reprochables es porque el delito, por definición, es una conducta que se sale del marco social y por lo tanto la sociedad está dispuesta a sancionarla con aquello que es altamente gravoso, que es la privación de libertad. Entiendo. Eso es la esencia del delito. Pero creo que cuando muchas veces decimos, no, esto es tan grave que es delito, pareciera que le trasladamos la Claro, responsabilidad rápidamente al sistema judicial y que lo investigue. Cuando en realidad yo creo que aquí hay un problema mucho más profundo que está detrás de algo que hemos venido conociendo hace harto rato y que ha estado en alguna parte de las agendas de distintos gobiernos, independiente del color político. Está detrás de la política de cuidados del presidente Boric. Cuando está detrás también de las iniciativas de prevención de los abusos sexuales infantiles del presidente Piñera. Acuérdense cuando se declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Está también después de toda la crisis que sufrimos del caso Caradima. Yo creo que ahí hemos quizás dejado un poquito de lado en la discusión, ¿no es cierto?, en la intensidad del debate político, algo que sigue estando ahí y que es fuente de mucha disrupción social, que es el abuso sexual en hogares en nuestro país
que yo creo que no basta simplemente con que un fiscal investigue una violación o un abuso sexual y condene al autor. Lo que hay que tratar de hacer es meterse a qué es lo que está ocurriendo ahí, y probablemente esta noticia va a servir porque esas personas que están en ese chat están ahí. Algunos de ellos están en Chile. Tienen esos impulsos y no basta para controlarlos con que los amenacemos con una pena o con la investigación de un fiscal. Sí. Tiene que haber un reproche social, un control de la sociedad que no acepte Sí. ese tipo O sea, de conducta. Estoy súper de acuerdo en que el tema es penal, por supuesto, pero además excede lo penal. Pero fíjate que esta conducta específica no está reprochada penalmente. Lo que en Chile se reprocha es la difusión de material pornográfico infantil. ¿Ah? Esa claro. conducta, si tú intercambias video de pornografía infantil, cometes delito y te pueden llegar a tu casa y comprarte el computador y qué sé Ahora, yo. cuando Pero se creó aquí esa es de ley- adulto, digamos. Cuando se creó esa ley no Pero esto es existía la violación. red. Ya, Carlos, ¿cuál pero yo esto es lo violación. pondría? No, Esto es violación. No, por supuesto es violación para el que lo hace. Estoy diciendo los 62 millones que entraron a estos sitios Yo lo vi en Chile. no cometen delito. Claro, ¿no? yo lo Porque vi en no es Chile. pornografía. No, lo que quería No, decir... pero el delito podría ser, estoy tratando así como de rizar el rizo, perdona Quique, el delito podría ser, no sé cuál es la técnica, pero en el fondo dar a conocer imágenes privadas sin mi consentimiento. Pero Sí, es podría. bien Es alambicado, poca- digamos. pocaso. ¿Ah? Sí, porque el delito específico es la difusión, el almacenamiento de pornografía infantil. Podría ser la difusión o el almacenamiento de conductas de delito sexual, de violación y qué sé yo. Que tú compartas un video de violación Ya. podría Ya, ser delito, pero en Chile no es. Yo voy a hacer un punto solamente. Caímos en lo que yo dije. No, está bien. O sea, no lo No, penalicemos. no. Sí, No. esas personas O sea, no van a reprimir sus impulsos por el hecho Juan de que... Francisco, a lo mejor penalicémoslo igual. Bueno, también. Penalicémoslo coincido- igual porque es una señal de lo que te Sí, importa como sociedad. Pero también. coincido contigo que ahí hay un tema mucho más profundo Pero- de educación sexual finalmente, Mm. donde yo creo que tenemos un trabajo muy importante con los Muy niños y los jóvenes. A mí me Muy gusta mucho una frase que hay que donde dice cuida a tu hija, borra esa frase y le pone abajo educa a tu hijo, ¿no es cierto? Claro. Porque, de nuevo, hay mucha gente que a esto no le gusta, pero esta cuestión tiene un sesgo de género importantísimo. O sea, el 99% de las víctimas son mujeres. Entonces, no es que uno diga, ¿qué tiene que ver el feminismo acá? Tiene que ver. Pues, Ahora, tiene que ver con Oye, Lo con que tocamos al hombres y mujeres. principio, perdón, cuando tú mencionas la ley divulgación de material pornográfico, eso estaba pensado. Infantil. Claro, pero estaba pensado cuando tú mismo haces el gesto, pasa un video, pero ahora el video no se pasa así, pues el video se sube a redes sociales Claro, y claro. se difunde. Entonces, Pero eso está penalizado, porque la difusión en claro, archivos no, digitales. pero digo que la difusión del video es inmanejable. Sí, pues. Entonces, No, y como piensa en preguntaba esto, la un chat de Consuelo, Telegram que no está ya, ahí, pues, pero la red social, ¿qué hace? Porque sin río el agua no hay cauce. O Entonces, sea, tiene obligaciones, digo la yo. distribución Sí. tiene que cortarlo. Es que Tiene, por uno era supuesto. el sitio web Motherless y el otro era el canal de Telegram. Exacto, son dos cosas distintas. Son dos historias Claro. distintas relacionadas porque comparten el mismo tipo de material. De esta idea no sé, le llaman como sleeping porn o, Claro, o algo claro. así. Claro. a mí me cuesta no responsabilizar a la red social. Totalmente, ¿Sabéis tiene por qué? ¿Y responsabilidad. sabéis por qué? Si esta idea de que Internet es libre, que uno puede hacer lo que quiere, No. que no hay responsabilidad, es falsa. ¿Y sabéis por qué? Porque el negocio en realidad detrás de las redes sociales es el tráfico de Por datos. supuesto. Son los datos. O sea, Claro. ellos administran muy bien los datos. Ellos te dirigen publicidad. Lo que venden es que pueden dirigirte publicidad de acuerdo con tus preferencias, porque ellos saben tus Y a preferencias. esta gente que le venden, Dios mío. No, pero por eso te digo, entonces si saben tus preferencias para poder venderte Van a o llegar hacerte ahí. publicidad, Mm. ¿por qué cuando saben que tus preferencias son de aquellas Totalmente. que no están permitidas, no actúan No con hacen igual algo? eficacia que para ponerte publicidad? Es verdad. Oye, déjame volver un poquito al tema de la educación, porque fíjate que estos temas van cambiando con el tiempo, ¿no? Lo que decía Consuelo es súper interesante. Cuando Consuelo hace decir, cuando tú tienes relaciones sexuales con una mujer que está ebria, ¿no es cierto?, impedida de prestar su tomar testimonio, de decisiones, tomar claro. decisiones, eso es una violación. Sí. Bueno, eso que hoy día lo decimos con mucha fuerza, la verdad que antes no era tan claro, ¿no? No. Mm. Yo diría que en Chile fue muy importante en eso
siempre los casos, ¿no? El caso Antonia, el caso de Martín Pradenas, que se llevó a juicio, que hubo toda una discusión. A mí me tocó ser abogado querellante por la familia en ese caso, y dos jueces, dos tribunales distintos llegan a la convicción de que efectivamente son delitos de violación por el hecho de que la mujer está ebria. De alguna manera es lo que se va a juzgar también ahora en el caso Monsalve, ¿no es cierto? Que probablemente va a ser este año ese juicio. Es un poco la misma discusión, si había o no posibilidad de manifestar consentimiento en el estado en que estaba la víctima, sí o no. Y, Entonces Carlos, son temas que efectivamente a partir de los casos, a partir de las noticias, te generan una reflexión en la sociedad que permiten que la sociedad vaya tomando decisiones en un sentido o en otro, y por eso creo que es bueno poner estos temas encima de la mesa para que se entienda que son temas a veces mucho más masivos de lo que creemos. déjame sumarle un dato a eso. Si hay una gracia que tenemos en Chile es que tenemos buenos datos. Nuestro país, nuestra institucionalidad, hace una encuesta sobre consumo de alcohol y drogas cada 2 años a nivel escolar. Ujú. Y lo que te muestran los datos, al menos en algunas comunas, es que ha aumentado la embriaguez en mujeres. Y yo encuentro que tiene directa relación con esto. Porque más allá de la voluntad o no, y más allá de la cultura del consumo de sustancias problemáticas, que yo creo que tiene su propia lógica, Claro. y también hay que ponerle énfasis en la Por prevención, supuesto, claro. además hay que poner énfasis en el riesgo que tiene el que, por ejemplo, hoy día el consumo problemático de sustancias esté también en mujeres, porque dado que este tipo de casos de abuso sexual efectivamente tiene un sesgo de Exacto. género, y por lo tanto están más vulnerables, si se ponen en condición más vulnerable aún, esto es aún más peligroso, Pero- más pero- riesgoso. Pero hace poquito en la manada en España, fue Sí. hace poquito, el juez puso en cuestión que la niña estaba borracha y que por qué estaba con esos 5 Sí. hombres, que no notaba que no había consentimiento, No, y ahí que había pon- consentimiento. y ahí Claro, estoy de eso acuerdo. fue hace 3 años atrás. pues. Exacto. Oye, Quique, con Y Carlos. esto viene desde la película, ¿te acuerdas? De Jodie Foster, Sí, ¿no? pues, Acusados, claro. creo que se Acusado. llama, que pone este mismo caso Sí. en película. Y lo que decía Carlos, yo creo que esto vale tanto para las familias con jóvenes hombres y mujeres, Sí. porque esto es tú tienes que tener la suficiente conciencia de la represión de impulsos, y esa es la verdad, para que sea respetuoso de la dignidad, de la libertad y de la indemnidad sexual del otro, independiente de cuál sea su condición. Exacto. Peor aún, Mm. si es que voluntariamente tú le pusiste una sustancia justamente No, pero para practicar pensemos ese en la abuso. situación normal, porque efectivamente el consumo de alcohol problemático no sea en hombres y en mujeres. Si un hombre se cura, como que no pasa nada, uno dice, bueno, que se le pase la mona. Pero si la mujer se embriaga, la posibilidad de ser víctima de un delito de abuso sexual o violación es mucho más alta. Claro, Entonces, nadie le dice a un cabro curado, ten cuidado que te puede violar una mujer. obvio, exacto. No, Entonces, incluso en- transmitir esa conciencia a los jóvenes, a los hombres, que tú a una mujer en estado de que ya no la puedes Oye, tocar, no le puedes No, hacer y nada, es transmitir súper esa conciencia importante. también a los hombres Sí, po. de cómo se te altera tu propia personalidad También, o, claro. o También. superar tu propia timidez o lo que sea de lo que te provocan las 4 piscolas o las 3 piscolas, y en los problemas que tú también te puedes meter porque pierdes tu libertad, Y insisto, pierdes tu capacidad de razonar, discernimiento exacto. y de y el razonar. efecto maná, a mí le tengo pánico a eso. Ya anda, si Oye. no hay, eres cobarde, la niña está Exacto. sentada ahí. Oye, Jodie Foster en la película del año 88, y lo digo, porque ella estaba borracha en un bar, llega Exacto. un grupo de hombres, la Estaban viola. jugando pool, una cosa Claro, así, ¿no? la viola, la fiscalía investiga y la justicia le da una muy leve condena a los violadores, y ella decide ante esto presentar cargos contra los hombres que alentaron y vitorearon Claro. la violación. Y eso es lo que puede ocurrir ahora Sí, también. sí. El año 88, ya está el tema ahí. Mm. Y también creo que es importante reflexionar en qué sucede no solo en la mente de nuestros niños hombres, pero también yo pienso en esos maridos. ¿Por qué quieren, por qué quieren abusar de sus ¿Qué tienes en la mujeres cabeza? inconscientes? ¿Por qué llegaron a ese espacio donde eso es lo que les provoca placer? Abusar de sus parejas, Sí. de las mujeres con las que comparten su vida. No, tremendo. Entonces, no sé. No sé. Y Ahí hay una frase muy buena también a propósito del juicio Pericot, ¿no? Que es que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Sí. Oye, estamos terminando. Déjame hacer Consuelo. No, ahora. estamos después. terminados. Ah, dale. Después. Pero me vas a dejar hacerlo. Por supuesto, No, estamos en tranquilo. estamos en el día del libro. Eso.
claro que sí. Esto es Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra.